todavía somos incrédulos. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra de Dios, si vemos ahí a Juan capítulo 20, verso 24 al 27, dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Aquí tengo que explicar un poco, que está hablando acerca de cuando Jesús ya había resucitado. ¿Sí? Jesús ya había resucitado, y dice la Biblia que se presentó, ¿verdad? Él resucitado en diferentes ocasiones y todo, y precisamente Él se presenta en esta ocasión cuando estaban ahí reunidos los discípulos, pero Tomás no estaba con ellos. Dice el verso 25, le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Amén. Era uno de los discípulos, había estado con Jesús, había experimentado muchos de los milagros, había participado de todo digamos el ministerio en el cual Jesús llevó a cabo en la tierra, pero ante un hecho en el cual ahora que ya no estaba presente, dice: la verdad, yo si no pongo mis dedos en sus heridas, yo no creo que Jesús haya estado con ustedes. ¿Qué es lo que estaba negando Tomás? A ver, para los teólogos esta mañana, ¿qué estaba negando Tomás? ¿Cuál es uno de los fundamentos de nuestra fe? La resurrección de Jesús. ¿Cuánto realmente creemos que Jesús resucitó? Si creemos que Jesús resucitó, entonces ¿por qué muchas veces tenemos miedo a la muerte? ¿Por qué muchas veces tenemos miedo a lo que está por venir? ¿Por qué entonces no hay esa firmeza, como dijera el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Por qué si hay ocasiones que estamos tan, digamos, preocupados por las cosas que están por venir, si tenemos puesta la confianza en el Dios que todo lo puede? ¿Por qué cree usted? No estoy hablando que no creamos, simplemente algo pasa en nuestro ser que impide que nos podamos afirmar en todo lo que está escrito en la palabra. Y dice ahí que 8 días después estaban otra vez sus discípulos adentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Amén? No seas incrédulo. Por eso en esta versión que yo tengo, que es la versión 60, en la parte de lo que es el tema, habla incredulidad de Tomás. Incredulidad de Tomás. Y yo quiero hablarte esta mañana sobre la ceguera de la incredulidad. La ceguera de la incredulidad. Porque muchas veces viene la incredulidad, amados, y viendo las maravillas de Dios, somos incrédulos. Amén. ¿Cuántas cosas maravillosas Dios no ha hecho en nuestra vida? Dígame tan solo una de ellas: el hecho que usted esté sano esta mañana y que esté vivo, que pueda respirar, amén, que se pueda mover por sí mismo. Ayer mientras caminaba ahí por la calle, de repente veo un vecino mío, que yo lo conocía a este vecino, pues pasaba todos los días por allí corriendo y luego haciendo un montón de ejercicio. Dije: wow, este hombre es muy fuerte. Apenas lo vi ayer y resulta que lo veo bajarse de su camioneta. Créamelo, imposibilitado totalmente, increíble, pero no podía mover ni siquiera un pasito. Le digo: mira mamá,
pobre hombre, dijo, bueno, mi hijo, al menos se puede mover, porque iba al banco, así en su imposibilidad. De esas veces yo creo que es una enfermedad que va haciendo que tus huesos se atrofien y todas tus articulaciones, ¿verdad? ¿Dónde quedó esa imagen, esa persona? ¿Se da cuenta? El hecho de que usted y yo nos podamos mover, que estemos aquí hoy, es una maravilla de Dios, que a veces no apreciamos, no valoramos. Amén. Tomás empezó a entrar en este torbellino de la ceguera de la incredulidad, y lo pongo ahí como un laberinto, ¿sí? Un laberinto. ¿Qué sucede con el incrédulo? Piensa, ¿alguien ha llenado alguna vez esos laberintos que les ponía? No, nunca tuvo en su infancia de repente, a ver, ¿cómo podías llegar de este punto a este otro punto? ¿No? Ay, caray, estás ahí viendo, no, Y ayer que yo me lo estaba estudiando y dije, oye, lo voy a poner y yo no sé ni cómo salir, pero dije, Señor, dame la salida. No, hombre, de repente luego salí, ¿verdad? ¿Cómo estamos cuando estamos en la incredulidad? Estamos, haz de cuenta, que a todo no hallamos salida. Amén. Le viene un problema familiar, no haya la salida. Le viene un problema financiero y se anda ahogando. Le viene un problema de salud y, amados, andamos corriendo como. ¿Por qué no creer en Jesús? Amén. No, mire, le va a pasar esto y esto y esto y esto y todo. Ay, sí, cierto. Pero ¿quién tiene la última palabra? La tiene el Señor. ¿Por qué? Porque no vamos a evitar que el cuerpo se canse y el cuerpo se enferme. Pero los que se fortalecen en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Entonces, cuando entramos a la incredulidad, nos lleva a un laberinto sin salida. Amén. Y estamos hablando del laberinto de la vida, porque la vida parece que es un laberinto. ¿No? ¿No le ha pasado que de repente no le haya ni pie ni cabeza a la vida diaria? No le pasa que de repente, oye, todo estaba normal y de repente todo se le volteó al revés. No le ha pasado. A mí me ha pasado. Pero el Señor es fiel, que Él hace y permite que podamos encontrar. ¿Qué dice la palabra? La palabra, ya estoy hablando algo de italiano, la palabra. ¿Qué dice la palabra? Dice la palabra, dice que juntamente con la prueba, el Señor nos dará la salida. Otro de la traducción dice, nos dará la vía de escape. Cuando venga la prueba, la dificultad, juntamente con esa prueba, porque la Biblia dice que no hay prueba que no sea humana, y juntamente con la prueba, con el problema, Dios nos va a dar la salida. Amén. Bien. Quiero dar una definición de incredulidad. Primero que nada, incredulidad no es un simple estado mental de negación. El Salmo 14:1 dice, el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido y hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Entonces, no es algo que, la incredulidad no es un estado mental nada más de negación, sino es una necedad del corazón. Una necedad del corazón. Otra definición es que no es ignorancia, sino que es un acto voluntario contrario a la verdad. Romano nos habla esto, el apóstol Pablo nos menciona lo siguiente, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y dice el verso 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. En pocas palabras, amados, a través de todas las cosas que Dios ha creado, no podemos negar que hay un Dios todopoderoso. Entonces, la incredulidad no solamente es ignorancia, sino que es un acto voluntario contra la verdad que está establecida por Dios. También la incredulidad no es ignorancia, fíjate, es lo contrario a la fe. Incredulidad es lo contrario a la fe. Es lo mismo que hablábamos la semana pasada de la duda. La duda es una falta de fe. ¿Por qué dudasteis, hombres de poca fe? ¿Por qué dudaste, Pedro? Por eso Pedro dejó de poder caminar,
sobre las aguas, porque dudó. La incredulidad también es contrario a la fe. Y Romanos 4:20 nos habla sobre el ejemplo de Abraham. Abraham dice aquí, Romanos dice, tampoco dudó por incredulidad. Amén. O sea que la duda también viene por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Amén. Habla el apóstol hablando de Abraham, no dudó en incredulidad de las promesas de Dios. Entonces, todo esto son conceptos o definiciones. También es cuestionar o dudar la verdad de Dios. Quiero hablarte un poco sobre los síntomas que pueden haber en una persona por una área de incredulidad. Primero, un síntoma: necedad y falta de comprensión de los asuntos espirituales. Amén. Necedad. Hay gente, con todo respeto, que ni conoce nada de la palabra, pero cómo es necia. El chiste es contradecir. El chiste es contender. El asunto es hacer pensar que sabe mucho y no sabe nada. Amén. Y miren lo que dice la palabra, Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El hombre necio no te va a recibir nada de lo que hables que traiga el contexto espiritual. Amén. ¿Por qué razón? Porque simplemente su entendimiento está totalmente entenebrecido. Entonces, esa incredulidad, ¿qué es lo que está pasando? Que esa persona no va a poder entender nada del aspecto espiritual. Y esto a veces sucede no nada más en los que no creen, sino también a veces en los que creemos. Porque empezamos nosotros a ser necios. En lugar de discernir las cosas espirituales, estamos queriendo encontrar un significado natural, material, carnal. Cuando la palabra nos enseña que usted y yo ahora somos nacidos ¿de qué? Del agua y del espíritu, de la palabra y del espíritu. Es así lo que habla del nuevo nacimiento. Amén. Si usted ya ha nacido de nuevo, usted es una persona que debe de entonces interpretar los asuntos espiritualmente. Amén. ¿Qué es lo que está viniendo a mi vida? Señor, enséñame cuál es el entorno espiritual que está moviéndose en esto. ¿Por dónde viene este asunto? ¿Por dónde viene esta situación? Pero a veces nos hacemos también necios, amados, porque no estamos comprendiendo, amén, lo que Dios nos quiere hablar por medio de su Santo Espíritu. Dios quiere revelarnos por medio de su palabra todo lo que está pasando a nuestro alrededor, pero tenemos que discernirlo espiritualmente. Otro síntoma de la incredulidad es la ingratitud y el orgullo. La ingratitud y el orgullo. Y en Romanos capítulo 1, verso 20 al 21, miren lo que dice la palabra. Porque las cosas invisibles de Él, está hablando de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, no necesitamos, amados, andar encontrándole, dice ahí, o inventando el hilo negro. Si usted quiere ver a Dios y aún no quiere creer o no cree en lo que está escrito, vea lo que ha sido creado. Vea nada más los colores de las aves. Vea nada más la grandeza de lo que son las flores. Vean lo que son las montañas. Vea todos los océanos. Vea las Pleiades. ¿Quién pudo haber hecho tan maravillosa cosa? Simplemente vea la gestación de un bebé en el vientre de la madre. Vemos tan normal que una mujer esté engendrando, que un hombre pueda engendrar. Lo vemos tan normal, si viera todo lo que tiene que pasar. No soy médico, pero precisamente muchos hombres de ciencia están creyendo por la misma ciencia
de no haber una explicación a tan grandes cosas maravillosas. Una vez hablaba con unos médicos, de hecho uno de ellos operó a Alexander porque le salió un cuernito y ocupaba operación, y lo llevé con uno de los que conocemos, él es cirujano plástico. Perdón, y le digo, vengo para que me cambies el rostro. Le iba a decir, no, pero si cobras eso por una espinilla, ¿cuánto no me cobrarás por una cara nueva, no? Quiero la cara de ángel. Y entonces compartía él junto con su esposa y me decía ella, dijo, es que yo soy muy analítica. Y entonces le digo yo, ajá, ¿y qué es lo que usted quisiera saber? Porque estábamos apenas en el proceso donde ella empezaba a venir a recibir los estudios y ellos tenían de divorciados 7 años de divorciados, después de 7 años de matrimonio. Y vivían cada quien por separado. Y cuando ella estaba escuchando uno de los temas que estaba compartiendo sobre lo que es el pacto matrimonial, y hablaba sobre cuando se rompe el pacto, todo lo que viene y la consecuencia y todo. Y me decía ella, pastor, explícame más sobre esto, porque yo soy muy analítica y yo necesito comprender todo esto que está pasando. Claro que sí. Y entonces ahí le expliqué sobre el nuevo nacimiento, ¿verdad? Pues es que el nuevo nacimiento que habla la palabra le rompe el cerebro, hasta Nicodemos le rompió el cerebro, que era un doctor de la ley, que él sabía las escrituras y las podía entender a profundidad, pero pues esta digamos cosa tan simple pero tan difícil de explicar, no la podía comprender, y hoy muchos creyentes no han entendido este significado del nacer de nuevo. Usted ya ha nacido de nuevo, y si no ha nacido de nuevo, le voy a decir esta mañana, pídale perdón al Señor e invítelo una vez más, amén, y determine caminar en ese nuevo nacimiento, porque el que ha nacido de nuevo nace del agua, de la palabra, y nace del Espíritu, y su vida ya no es guiada por su carne, sino es guiada por el Espíritu Santo, y empieza ahora a caminar por el Espíritu, amén, y las cosas que se van a discernir se disciernen espiritualmente, no carnalmente. Me estoy explicando esta mañana. Por esa razón la palabra a veces nos parece locura, y también así le parece a la gente que no ha nacido de nuevo. Estos están locos. ¿Cuánto le han dicho a usted? Tú estás loco, hombre. Tú estás loco. Tú nomás andas ahí con tu Dios y que estoy con tu Dios. Pues mire, sí, estaré bien zafado y estaré bien loco. Pero le voy a decir, el mundo en su locura por no comprender lo que Dios ya hizo y está pasando lo que el apóstol Pablo escribió hace más de 2000 años. Si usted lee Romanos capítulo 1, verso 20 en adelante, no se asombre porque hoy anda la gente toda con su mentalidad, créamelo, distorsionada. El hombre queriendo ser mujer, la mujer queriendo ser hombre. No se asuste porque hoy ve el homosexualismo a todo lo que da, ni el lesbianismo a todo lo que da. No se asuste, eso está aquí porque dice la palabra que Dios los entregó a mentes depravadas. No se confunda con lo que está hablando hoy la mentada ciencia. Es que así nacieron, es que los genes, es que el cromosoma. Cállese, mire la palabra, lo que dice Romanos capítulo 1, verso 20 en adelante. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, porque habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias a Dios, ni le glorificaron, sino que se hicieron, ¿qué dice ahí la palabra? Se hicieron imágenes de cuadrúpedos, de reptiles, dándole más gloria a la creación que al Creador. ¿No lo cree? Ahí está, vaya a Romanos capítulo 1, verso 20, 21 en adelante, miren, se lo voy a leer. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa, no hay excusa. Que es que al chino no le han hablado del evangelio, no tiene excusa. Que es que al japonés no le han hablado del evangelio, no tiene excusa. Que es que al hindú no le han hablado de Dios, no tiene excusa. No tenemos excusa.
¿Por qué? Porque lo que Dios es se ha manifestado desde la creación. Amén. Dese una vueltecita por el libro de Eclesiastés y vea nada más que ni aún el hombre más sabio del mundo en aquella época pudo descifrar toda la creación de Dios. Vea todo lo que es el libro de Job para que vea cómo Job se le reventó el cerebro cuando el Señor empezó a hablar, le empezó a decir: ¿dónde estabas tú cuando yo creé la profundidad de los océanos? ¿Sabes tú cómo se forma un copo de nieve en la estratosfera? ¿Sabes tú cómo se forma una gota de agua? ¿Sabes tú? Es impresionante, hermanos. Ahí está todo lo conocido de Dios. Y dice el 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Amados, no se le olvide de dar gracias, porque la incredulidad viene por la ingratitud y el orgullo del hombre. Porque pensamos que lo merecemos todo. Pensamos que, ay, yo lo merezco. No merecemos nada, amados. Merecíamos la muerte. Merecíamos la muerte. Y en lugar de la muerte que merecíamos, Cristo nos dio la vida y la vida eterna. Por eso Él murió en esa cruz. Amén. Pero hoy estamos en una generación que pensamos que todo nos lo merecemos. No nos merecemos nada. ¿Hello? ¿O cuántos dicen que se merecen algo? No merecemos nada, hermanos. Es por su gracia, por su amor, por su misericordia, que Él nos da cada día lo que tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no se nos olvide ser agradecidos y ser humildes. Porque un síntoma de incredulidad es el orgullo y ¿qué? Y la ingratitud. Otro síntoma es cuando le damos mayor confianza o ponemos mayor confianza en los hombres antes que en Dios. Ay, porque hoy en día por eso hay tanta gente desilusionada. Habíamos, porque yo ya con todo respeto aprendí a poner mi confianza en el Señor, porque te das cada quemada. ¿No le ha pasado que le dan una porreada y vuelve a caer? ¿Usted no? Yo sí. Pero eso ahora es diferente porque yo he puesto mi confianza en el Señor. Amén. Que Dios lo bendiga. Si no, pues estaría como los discípulos. Señor, que caiga fuego del cielo y los consuma. No. ¿Para qué? Que Dios le dé a cada uno su retribución. Amado, aprenda a confiar más en Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces ponemos nuestra confianza en el hombre y el hombre nos va a fallar. Amén. El hombre nos va a decepcionar, el hombre nos va a defraudar. Y al hablar de hombre no hablo de género, hablo del ser humano. Amén. Ponga su confianza en el Señor y pídale a Dios: Señor, enséñame a confiar más en ti para poder confiar en este hombre o en esta mujer. Porque si usted está queriendo hacerlo en sus fuerzas, con todo respeto, no va a ser posible. Porque cada vez va a haber las evidencias de que no va a ser la persona digna de que esté confiando, pero que sigue poniendo su mirada en las personas. Ponga su mirada en el Señor. Y Dios cambia el corazón de esa persona para que empiece a ver muestras, evidencias que es digna de confiar. Amén. Pero mientras siga poniendo la mirada en el hombre, no, que al cabo yo sé que esta vez ya se regeneró, yo sé que ya está. Amado, no se vaya, como dicen, con la finta. Ponga su confianza en el Señor. Ok, y dice ahí el Salmo 52, verso 3: amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. 7, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza. Amén. Ponga a Dios como su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Otro de los síntomas, la obstinación. En el libro de San Juan encontramos en el capítulo 8, 37, dice el 38, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Ese es ser obstinados. Amén. Porque ¿cuántos milagros Dios no ha hecho en nuestra vida? Ninguno, hermanos. Y enmudeció el palenque cuando estaba
Amados, yo si le invitara a uno de ustedes, dígame un milagro que Dios ha hecho. ¿Cuántas señales Dios ha hecho en su vida? Mire, Dios aquí ha sanado a personas de cáncer. Dios ha sanado a personas de problemas depresivos. Dios ha sanado aquí a personas donde ya su familia estaba totalmente destruida. Dios ha sanado aquí a personas con problemas de identidad. Dios ha sanado, ha hecho maravillas. Y aún así, no creemos en Él. No hay problema, eso estaba presente en aquella generación, un pueblo obstinado, porque por más fuerte o más grande que sea ahorita el problema, amados, amén, no nos queda más que decir, Señor, yo creo que tú lo vas a hacer. No sé cómo, Padre, pero tú lo vas a hacer. Tú ya lo hiciste antes en mi vida. Miren, a mí no se me olvida una sola vez, y esto que yo casi nunca lo digo, pero lo digo para testimonio. A mí nunca se me olvida una ocasión, quizás unos ya lo escucharon, pero algunos no. Cuando me detuvieron en la ciudad de Laredo, Texas. A mí nunca se me olvida ese escenario. Porque yo tenía años sirviendo al Señor. Tenía en ese tiempo como unos 10, 12 años, me consideraba un buen cristiano, me consideraba un cristiano pues cumplidor, le ayudaba mucho al pastor donde nos congregábamos en todo lo que estaba ahí, andábamos apoyando, recibíamos grupos para hospedar en la casa y todo muy bien. Me consideraba hasta cierto punto un cristiano pues bueno. Y no se me olvida cuando en ese tiempo es probada mi fe a un grado tremendo. Resulta que cuando estamos viajando a Laredo para ir a una campaña evangelística, yo viajaba con otros hermanos de nuestra iglesia y de otra congregación que nos acompañaban. Y resulta que estando cruzando Laredo, por eso a veces a los perros no les tengo mucha confianza. Porque esos perritos que estaban ahí, resulta que me revisaron la camioneta en la que íbamos y pues ¿qué creen que encontraron? Encontraron hierba medicinal. Porque ahora ya la están aprobando para que sea medicinal. No más que la cantidad que llevaba esa camioneta no era medicinal. Era para sanar, yo creo, una ciudad. Sí. Y por esa razón me detuvieron. Porque yo era el que conducía la camioneta. Y van y me llevan hacia adentro de las instalaciones. Y estando yo encerrado allí por esa gente de la DEA, o no sé quiénes eran los que estaban. El punto es que estaba ahí un resguardo. Y cuando estaba ahí encerrado y me desnudaron y estaba allí, ¿sabe qué fue mi palabra? Yo me postré al Señor. Ahí me postré. Me acordé de este versículo. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Y yo clamé al Señor. Señor, tú sabes que yo soy inocente. Tú sabes que yo no traigo esto. No sé ni por qué está ahí. Señor, sácame de este lugar. Señor, tú sabes que yo no sé ni cómo apareció eso ahí. Yo sé que eso, obviamente no me lo iban a creer. ¿Usted cree que me lo van a creer que se apareció por arte de qué? ¿De magia o qué? ¿Quién le va a creer que no es tuyo? ¿Quién le va a creer que usted no lo lleva? Dígame, ¿quién le va a creer? Nomás el hombre no le cree, pero Dios sí me cree. Y cuando Dios cree en ti, amén, Él cambia las cosas. Y cuando le dije, Señor, yo soy inocente y yo sé que tú sabes que esto yo no lo estoy haciendo. Pasaron como 4 horas de investigación y de interrogación, así. Y de repente llega uno de los agentes y dice, ten, ponte la ropa, cámbiate. Dice, por esta ocasión creemos en tus palabras y creemos en lo que nos estás diciendo. Estás libre. ¿Quién hace eso? Es el Señor. Después investigaron, amados, y como en aquel tiempo teníamos un negocio en común para que lo rentaran más al público, posiblemente alguno de nuestros clientes hizo algo antes de que nosotros tomáramos esa unidad y uno nunca se dio cuenta, y por esa razón cuando uno la tomó inocentemente cruzaste y estaba eso ahí presente. Pero ¿quién pudo hacer que esa gente creyera en lo que tú estabas diciendo? Es el Señor. Es el Señor. Porque esa cantidad que llevaba esa unidad era para que mínimo, fíjense, $16,000 de multa. En aquel tiempo era lo que costaba la unidad. Fue en el año del 92.
¿Qué más evidencia yo puedo pedirle a Dios de maravilla, señal tras maravilla tras maravilla? ¿Cómo no voy a estar confiando en el Señor? Amén. Haga a un lado la obstinación, amado, esta mañana. Amén. Y le agradezco al Señor que desde esa época, miren, no me cancelaron mi visa y yo ya la he renovado por 2 veces y sigue mi visa vigente. Hasta he ido con grupos y jamás he tenido un problema. Porque cuando Dios te perdona, Dios te libera y te hace libre, no hay nadie que pueda venir a cobrarte algo que tú no hiciste. Amén. Créale a Dios esta mañana. Voy a hablarte bien sobre los diferentes tipos de incredulidad que hoy estamos viviendo en el mundo. Amén. Primeramente, quiero hablarte de hoy, hoy está muy de moda el ateísmo. El ateísmo. Y usted se va a topar con mucha gente afuera, si no es que aquí hay alguno que de repente le haga al ateo, ¿verdad? Mira, ateísmo, la palabra ateísmo significa sin Dios. Y el ateo sencillamente declara que Dios no existe. Pero para poder hacer esta declaración que Dios no existe, el ateo tendría que ser omnisciente y omnipresente. Amén. Es decir, ser un Dios. Y en ese caso, después de todo, habría uno. Porque solamente Dios es omnisciente, es omnipresente y es omnipotente. Entonces se está, como quien dice, contradeciendo con sus propias ideas. El Salmo lo dice, 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Imagínate el Espíritu Santo revelándole a David esta esencia de la gente cuando en su mente se mete ideas de que Dios no existe. ¿Sí? Este es un peligro que hoy sucede y está presente en esta generación. ¿Por qué? Porque vivimos en una generación que no está considerando la vida espiritual. Está pensando el hombre que él es el forjador de su propio destino. Está pensando el hombre que en su momento, ¿verdad? Apareció en las cosas como si nada y aquí está todo para él, es como si no existiera nada. Pero pues la realidad, amados, es que lo creado de Dios, los hechos invisibles de Dios están manifiestos en las cosas hechas para que esto de una manera sea algo que sea fundado en una razón. Realmente es una dureza del corazón. Algo ha pasado en el corazón de esa gente. ¿Para qué? Para decir no hay Dios. El segundo grupo es el agnosticismo. Y mira, la palabra agnóstico significa sin conocimiento. Sin conocimiento. Y el agnóstico no proclama que Dios no existe, pero afirma que nadie puede saber si Dios existe o no. Ese es el pensamiento, el agnosticismo. Y mira, el agnosticismo dice, yo no sé, tú no sabes, nadie sabe y nadie puede saber si existe un Dios. Simplemente no lo niega, pero nadie lo sabe. Ni tú lo sabes, ni yo lo sé, nadie lo puede saber. Entonces, para el agnóstico nada puede saberse con certeza absoluta. Pero el agnosticismo tiene 2 fallas. Primera falla, se refuta a sí mismo. Mira, pues si nada puede saberse con absoluta certeza, tampoco podemos afirmar con absoluta certeza que nada se puede saber con absoluta certeza. ¿Sí? Se está refutando a sí mismo. Y la segunda falla es que limita a Dios a priori, es decir, que para este hombre o para esta persona está llevando a Dios al mismo nivel del hombre. Si para nosotros no es posible tener ese conocimiento, te digo algo, para Dios sí es posible, porque Dios todo lo sabe. Nosotros somos los que estamos limitados. Amén. Estamos limitados comparado con el conocimiento de Dios. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Cuán inescrutables
son tus caminos? ¿No? ¿Quién entenderá la mente del Señor? Entonces esta es una mentalidad que se contradice a sí misma. Pero hay otro tercer grupo, que este es el grupo que me voy a enfocar más en esta mañana. Es el escepticismo. Y mira, el escéptico es la persona que duda que existe un Dios. Y el escéptico no está preparado para aceptar cualquier cosa, excepto las que se puedan ser verificadas empíricamente, es decir, las cosas que puedan de una manera identificarse con sus sentidos. Y este es uno de los peligros en los cuales podemos caer los creyentes. ¿Sabe en qué peligro estaba cayendo Tomás? ¿Qué dijo Tomás? Si no pusiere mis dedos en su costado. ¿Qué estaba hablando? Si mi mano no siente donde estaba esa herida, yo no voy a creer que Él resucitó. Ese es ser un escéptico. Y hoy en día hay muchos escépticos en la iglesia. Hello, si usted no ve que al otro lo sanó, no, a mí tampoco me sana. ¿No? Si usted no ve el milagro, pero quiero verlo. Es que, amados, no tienes que verlo. Es que si no veo que cambie, yo no creo que Dios esté haciendo algo. Escépticos. ¿Cómo sabes si lo que Dios quiere es primero cambiarte a ti? ¿Cuánto decimos amén? Ese era un problema que a veces habían en la familia. Nosotros lo veíamos mucho, mi esposa y yo. Y hasta que un día entendimos esa parte donde, ¿sabes qué? Mi esposa lo entendió, yo lo entendí. Porque estábamos a una y una. No, pues no cambias. No, pues tú tampoco. Pues estamos igual. Pues ya somos dos. Hasta que un día oye, ¿sabes qué? Bueno, independientemente, ella una vez me dijo, ahora sí hablo bien porque está aquí enfrente de mí. Mira, hijo, tú sabes, pero yo he determinado, independientemente de lo que tú estés, como dice, haciendo, como quieres, yo voy a servir al Señor, yo le voy a agradar al Señor y te voy a agradar a Dios y voy a agradarte a ti. Ya es asunto tú con Dios. A mí eso me pegó fuerte, hermanos. Porque sentí que me estaba tirando como que allá, pero Dios me mostró que porque si ella lo iba a hacer, yo no lo iba a hacer. Amén. Y cuando dejamos de estar en esa situación de hasta que ella no, yo también, ¿sabes qué? Cada uno determinó hacerlo y vino Dios a darnos una libertad. Y empezamos a ver muchos cambios. Amén, no es que seamos perfectos, pero empezamos a ver cambios en las relaciones. ¿Por qué? Porque este es un problema que hoy en día está presente en muchas familias. ¿Saben que Satanás sabe que esa es un área en la cual es una puerta abierta donde puede atacar fácilmente al creyente? Y por eso mete la mentira de que Dios pues no está haciendo nada. No, Dios está haciendo. El problema es que yo estoy siendo escéptico y el escepticismo hace que no obre, no opere el poder de Dios para traer un cambio a nuestra vida. Porque yo creo que Dios es todopoderoso para poder cambiar el corazón de una persona. Así es, yo también lo creo. Amén. Y cambiar su alma, cambiar su mente, yo lo creo. Pero a veces hay escepticismo en nuestro corazón. Y Tomás no estaba exento del escepticismo. Tomás dijo, si no pongo yo aquí esto y no hago esto y esto y esto, ponme otra vez el texto bíblico, por favor, de Juan 19, para que vea cómo tenía él, sin pensar que estaba cayendo en el terreno de ¿qué? De la incredulidad. Porque Jesús lo reprende al final y le dice, ¿qué dice? No seas incrédulo, sino creyente. Amén. Y dice ahí, y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso de en medio y le dijo, pasa a vosotros. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo. Qué tremendo, de veras, amado. Digo, yo lo veo así, qué grande es el amor del Señor. Qué, digamos, qué hermoso Jesús para decirle, pon tu dedo aquí. Imagínate que esta mañana el Señor viniera y te dijera, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás siendo escéptico? Es que, Señor, si yo no viera esto, y te lo muestra, mi amado, te lo muestra, pero ¿sabes qué?
seguimos en lo mismo. Miren, ¿cuántas veces usted le ha dicho a Dios, Señor, si tú nos sacas de este apuro, Señor, ahora sí te vamos a servir? ¿Cuántas veces le hemos dicho eso? ¡Ey! No me diga que no. No. Era algo que hacíamos nosotros. Señor, si este año me va bien en el trabajo, Señor, voy a ser el hombre más fiel, vas a ver. No, hombre, me iba muy bien y seguía igual de infiel. Si estaba alguien enfermo en mi casa, ay, Señor, ya nomás lo sanaba y, ay, qué bonito es el Señor. Ya nomás pasaban los años de 2, 3, 4 años y se me olvidaba que Dios había sanado a mi hijo. ¿No le pasa algo así de repente? ¿Por qué permitimos que venga el escepticismo a nosotros? ¿Por qué volvemos a la misma necedad? Es que si yo no viera esto, es que si yo no viera esto otro, es que si yo no viera esto otro. Amados, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos entonces qué? ¿Tildando a Dios de mentiroso? ¿Acaso Dios no ha prometido? ¿Usted qué cree? ¿Que acaso Dios no va a cumplir? ¿Por qué estamos cayendo en la trampa del escepticismo? Dios ha dicho cosas grandes para usted, para su familia. Dios ha dicho cosas poderosas para sus siguientes generaciones. Para usted de hoy en día, Dios ha prometido darle vida abundante. ¿Y por qué estamos dando lugar al escepticismo? ¿Por qué a veces le pedimos a Dios, Señor, es que si yo no veo nada? Pues no importa que no veas. No importa que no veas, es que yo no siento. No importa que no sientas. Porque al estar hablando de sentimientos y al hablar de sentidos, estás hablando de escepticismo y estás negando la fe. Así es, amén. Cree a Dios. Pon tu fe en Dios. Sé creyentes. Ten confianza y no abras puerta a la incredulidad. Amén. Qué tremendo, ¿no? El escéptico no está preparado para aceptar cualquier cosa, excepto las que puedan ser verificadas empíricamente, es decir, por el uso de los 5 sentidos. Si yo no veo, no creo. Si yo no tiento, entonces no existe. Amados, por favor, a Dios no lo podemos supeditar a nuestros sentidos. Para empezar, dice la Biblia que Dios es espíritu. Entonces, amados, ¿por qué quiere llevar a Dios al terreno de los sentidos? Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. Amén. Y por último, quiero hablarte sobre el materialismo o naturalismo. El naturalismo afirma que solo existe el mundo físico y que todos los fenómenos tienen una explicación puramente natural. Niega que exista un mundo espiritual diferente a lo observable por los sentidos. Por lo tanto, Dios tampoco existe. Pero vamos a ver lo que dice la palabra contra el hombre natural. Primera de Corintios 1, 14 y 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas por él, pero él no es juzgado de nadie. ¿Cuántos hombres espirituales aquí hay? Hablo no de género, hablo de personas espirituales. ¿Sabe que a veces caemos en el terreno de lo natural? ¿Aló? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque estamos viviendo una vida diaria en lo carnal, en lo natural. Pero usted y yo ahora somos espirituales. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, hay una enseñanza que hablamos, dice que somos seres espirituales. Habitamos un cuerpo y tenemos un alma. Somos seres espirituales. Habitamos un cuerpo y tenemos un alma. Amén.
El cuerpo aquí se queda. El espíritu regresa al Señor y el alma está en espera. Si vamos a estar por la eternidad con el que nos dio la vida o sin Él. Pero usted y yo somos espirituales. Por esa razón, hoy más que nunca le invito a que usted determine crecer espiritualmente. Amén. Porque si usted no crece espiritualmente, estará siguiendo un modelo de vida natural. Por eso cuando usted nació de nuevo y nació del Espíritu, dice la palabra que ahora necesitamos crecer espiritualmente. No podemos quedarnos en esa etapa de niñez espiritual, porque dice el apóstol Pablo, porque el alimento sólido son para los que han ahora ejercitado sus sentidos, a los que están ahora creciendo espiritualmente. Por eso necesitamos crecer espiritualmente. Amén. Y mira, los representantes de este tipo de movimiento, el marxismo y la teoría de la evolución, son ejemplos de teorías basadas en la cosmovisión naturalista. El naturalismo es inconsistente, pues afirma ser científico cuando sus presuposiciones no pueden probarse por la ciencia. Y mira algo interesante, el naturalismo es subjetivo y más bien es un punto de vista filosófico, no científico. Amén. Hoy anda mucho ese movimiento filosófico, ¿no? Pero sabemos que tenemos la verdad en la palabra del Señor. ¿Cuáles son estas causas, amados, que abren la puerta a lo que es la ceguera de la incredulidad? Número 1, el pecado. Porque la Biblia dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya le es pecado. ¿Sí? Número 2, el prejuicio y parcialidad contra Dios. Y número 3, el problema del mal y el sufrimiento. Hoy por eso la gente duda que haya un Dios, porque le atribuye todo lo malo y le atribuye el sufrimiento a Dios. Cuando el hombre se está haciendo irresponsable, porque mucho del sufrimiento y mucho del problema que hay hoy en día es por causa del hombre. Amén. Porque por causa del hombre vivimos en un mundo caído. Y por causa de vivir en un mundo caído viene el sufrimiento. Pero Cristo dice que vino para redimirnos, amén, para que ahora nosotros podamos estar siendo libres y vivir una vida en bendición. No podemos impedir que venga el sufrimiento, pero con Cristo podemos superar ese dolor del sufrimiento y no estar de una manera quejándonos o renegando de que Dios no existe. Al contrario, sabemos que el sufrimiento en Cristo es parte del crecimiento hacia donde va nuestra vida día a día. Quiero concluir esta mañana con lo siguiente. Muchas veces, amados, la sabiduría del hombre ha reemplazado la sabiduría de Dios. ¿Sí? Y ahí lo habla Primera de Corintios 1:18 al 25. Voy a leerte la palabra, su Biblia un momento nada más. Los que puedan hacerlo, vaya a Primera de Corintios, capítulo número 1. Y mira lo que dice la Escritura. Ya vamos a ir cerrando esta mañana. Espero que estemos aprendiendo algo. Amén. Y que seamos, dice la palabra, creyentes y no incrédulos. Dice aquí, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Puesto que el mundo mediante su sabiduría no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Qué hermoso. Y dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría,
pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. En cambio, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Entonces, amado, esta mañana seamos creyentes y no incrédulos. El precio que los seres humanos han pagado por ser eruditos, pero espiritualmente ignorantes, fíjate, es la pérdida de sus almas. Y ha sido mucho más alto que lo que algún día pudiéramos haber imaginado. Cada vez que pecamos contra Dios, estamos proclamando que no le creemos. Amén. Por lo tanto, estamos comportándonos como si fuéramos incrédulos. ¿Cuántos creyentes hay aquí esta mañana? ¿Cuántos realmente esta mañana están determinados a seguir creyendo? Amén. Podemos caer en la trampa, amados, del escepticismo, es decir, de la incredulidad. Pero esta mañana determine. Hay grandes peligros hoy en nuestro tiempo que nos van a hacer dudar si Dios realmente está haciendo algo, si Dios realmente está con nosotros, si Dios realmente tiene poder para hacer todo lo que ha prometido hacer. Te lo digo desde ahorita, Dios tiene ese poder y Dios lo va a hacer, pero lo va a hacer con aquel que está dispuesto a creer, amén, y a mantenerse firme en lo que está creyendo. Yo le invito a que cierre sus ojos esta mañana.